Mesopotamia significa en griego entre ríos. La región así denominada abarcaba inicialmente los territorios comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. En la actualidad comprende a Irak y el este de Siria. La abundancia de agua creó una gran riqueza natural, hasta el punto de que, según la Biblia, estuvo ahí localizado el paraíso. El Neolítico pronto alcanzó un gran desarrollo en Mesopotamia, con asentamientos urbanos importantes como Eridú o Uruk desde el año 3750 a.C. En esta ciudad comenzó muy probablemente un sistema complejo de escritura. La historia de Mesopotamia es una sucesión de civilizaciones iniciada por los sumerios, 3000 a.C. al 2250 a.C. Estos son vencidos por los huestes de Sargón, rey de los acadios, Akkad, que impone su poder hasta el 1800 a.C. Desde este punto conviene dos importantes culturas, los asirios, Asur, al norte, y los babilonios, por Babilonia, al sur. Cada uno evolucionan de forma diferente, pero ambos acabaron denominados por pueblos guerreros, llegados del este, los persas, Persia, medos y aqueménidas. Religión. La religión en el mundo mesopotámico denomina todo y permanece más o menos inalterable hasta la conquista musulmana. Está basada en un principio en las fuerzas de la naturaleza, que se identifican con los dioses. El dios del agua es Enlil, el del cielo Anu y el de la tierra Enki. Estos dioses poco a poco van tomando forma, primero como símbolos y van a acabar teniendo forma humana. Anu va a ser dios de los dioses, posteriormente se va configurando nuevos dioses. La gran diosa Ina, que más tarde se va a identificar como Istra, va a ser la diosa más venerada. Es la diosa de la fertilidad y del amor, Sincera la luna y Shamash el sol. A estos se les van a unir otros dioses que van a ser venerados solo en algunas zonas, como Asur en Asiria o Marduk en Babilonia. Pese a ser extremadamente importante, la religión en Mesopotamia no tiene un desarrollo artístico tan importante como en Egipto. También creen que en espíritus maléficos y demonios. Creencia que se va a influir en el arte, pues hay numerosas representaciones artísticas para espantar a estos espíritus, ya que entre otras cosas creían que estaban relacionados con las enfermedades. Ligado a la religión, hay un modo en que Mesopotamia tuvo un gran auge, la magia, especialmente relacionada con la observación de los astros, la astrología, de la que los pueblos mesopotámicos van a tener un gran conocimiento que transmiten a otros pueblos. Los templos van a ser grandes complejos que van desarrollando a través de las distintas épocas y en ellos de una gran burocracia. No es solo una institución religiosa, sino también una política y administrativa. Así, en torno al recinto religioso se van a construir una serie de estancias e incluso el palacio del rey, el monarca, va a ser el que debe construir los templos. Así el rey sacerdote pone la primera piedra de esas construcciones que para los mesopotámicos era muy importante, por lo que hay muchas representaciones de este hecho. Política en Mesopotamia. Debido a su ubicación estratégica, Mesopotamia tuvo un gran impacto en el desarrollo político entre los ríos y arroyos de la región. Los sumerios construyeron las primeras ciudades que contaron con sistemas de irrigación. La comunicación entre las distintas ciudades, que se encontraban aisladas entre sí, eran difíciles y peligrosas. Debido a esto, cada ciudad sumeria se convirtió en una ciudad-estado, independiente de las demás y protectora de dicha autonomía. En ocasiones, alguna ciudad trataba de conquistar a las demás y unificar la región. Sin embargo, esos esfuerzos unificadores fueron fallidos durante varios siglos. Como resultado, la historia política del Imperio Sumerio está formada por guerras constantes. Estructura del gobierno. La figura más relevante en la política de Mesopotamia era el rey. Se creía que los reyes y reinas descendían directamente de la ciudad de los dioses, aunque en contraste con las creencias egipcias, no se consideraban a los reyes como dioses verdaderos. Algunos de los reyes de Mesopotamia se llamaron a sí mismos Rey del Universo o el Gran Rey,
Otro nombre que comúnmente utilizaban era el de pastor, ya que los reyes tenían que ver por su pueblo y guiarlo. Reyes de Mesopotamia, como Sargón el Grande, Gilgamesh y Hammurabi, fueron dictadores que solo respondían a sus dioses. Tenían bajo su mando a una serie de oficiales. El reino era heredado de generación en generación, siguiendo la línea masculina del linaje. La jerarquía debajo del rey era complementada por los sumos sacerdotes, los escribanos, los militares, los comerciantes, los comunes y los esclavos. Reyes. El rey fungía como el líder del sistema político de Mesopotamia. El gobierno completo, las leyes, los derechos y responsabilidades se le otorgaban al rey y a su familia. El rey lideraba al ejército y a las fuerzas militares. Sacerdotes. Después del rey, los sacerdotes eran la clase que gozaba del más alto respeto, derechos y riquezas. Los sacerdotes pertenecían a las clases superiores de la sociedad, ya que la región tenía un papel central en la cultura de Mesopotamia. La población se acercaba a los sacerdotes para resolver cualquier problema económico o de salud. Inclusive, el rey consideraba que los sacerdotes tenían una gran importancia. Escribanos. Los escribanos también pertenecían a la clase alta de Mesopotamia y eran personas educadas que trabajaban en distintas profesiones. Trabajaban para la familia real y en el palacio. Ya que se valoraban sus habilidades y conocimientos, se requería un entrenamiento intensivo para llegar a ocupar una de estas posiciones. Comerciantes. Los comerciantes y artesanos eran individuos que gozaban de respeto en la sociedad de Mesopotamia. Muchos de ellos pertenecían a la clase alta de la sociedad y gozaban de una buena posición económica debido a sus negocios o posesión de tierra. Fueron los comerciantes quienes crearon el calendario. Los comunes pertenecían a la clase baja dentro del sistema político de Mesopotamia y se dedicaban principalmente a la agricultura. No tenían educación, no tenían riqueza y tampoco derechos ni privilegios. Algunos de ellos eran propietarios de sus propias viviendas. Esclavos. Los esclavos estaban en la base de la jerarquía política y social de Mesopotamia. No gozaban de ningún derecho. Trabajaban para otros como comerciantes o incluso comunes. Leyes. Las ciudades-estado de Mesopotamia crearon los primeros códigos legales basados en las decisiones que tomaban los reyes, que eran convertidas en precedentes legales. Algunos vestigios de esta práctica son los códigos Uruk-hai y Lilith, que se han encontrado en exploraciones arqueológicas. Sin embargo, el código más famoso es el de Hammurabi, que es uno de los sistemas de leyes más antiguos y mejor preservados en la historia. Hammurabi, código de más de 200 leyes para Mesopotamia. Un análisis del código muestra que los derechos de las mujeres fueron gradualmente reducidos y el trato a los esclavos se volvió más severo. El código estaba escrito en tabletas de barro y establecía la prohibición de crímenes como el asesinato, el robo y el asalto. También indicaban que si alguien asesinaba a un escribano, se le asignaría la pena de muerte. Expulsar aire sobre el rey al respirar también era motivo de pena de muerte. La economía en el mundo antiguo Mesopotamia.
Mesopotamia, tierra entre dos ríos y cuna de la civilización, está situada, como bien indica su nombre, entre dos grandes ríos, Tigris y Éufrates, poblada por diversas culturas como los sumerios, arcadios, amorreos, asirios, persas y Babilonia. Se estima que comienza su andadura sobre el año 4000 a.C. En esta tierra se desarrollaron grandes avances técnicos de la época, como lo fueron la rueda, las primeras ciudades, el aprovechamiento de los recursos naturales, las matemáticas o la escritura. También su cultura ha trascendido e influenciado la actual cultura occidental europea. Es parte del origen de nuestra forma de pensar y vivir. Los sumerios son considerados como la civilización más antigua del mundo. Probablemente la cultura sumeria comenzó a forjarse en la ciudad de Uruk, extendiéndose posteriormente por el resto de la Baja Mesopotamia. Los sumerios, al asentarse en la región, construyeron una red de canales con tanta perfección que aún sirven como modelo. Estos canales aumentaron la superficie de cultivo y posibilitaron el desarrollo de la civilización. Los habitantes de las ciudades que surgieron cuidaron los canales y se disputaron las aguas fluviales vitales para su economía. Desde los tiempos de los sumerios, el templo era el núcleo de la vida económica, el centro de la administración de tierras, del sistema de riego y del comercio. También eran el centro de reunión de los artesanos. Ahí se almacenaban los granos, se rendían los tributos y los reposaban. Las caravanas comerciales, además de las actividades del culto, la administración de justicia y la educación. Curiosamente, el templo otorgaba préstamos a personas necesitadas. El personal del templo era básicamente de tres tipos: sacerdotes y adivinos y administrativos, en los que incluían contables, tesoreros y escribas, y artesanos, el molinero y el tejedor. Ello hacía del templo un centro económico de primera importancia, donde además de la sala reservada al dios, se debía incorporar talleres artesanales, almacenes, para garantizar el sustento y productividad de propias. El templo era propietario de tierras que explotaban de diferentes maneras. El palacio, como casa del rey, es también el principal centro de decisión y distribución económicas. Era el lugar de la residencia del rey y de sus familiares, con salas para actividades ceremoniales, habitaciones para realizar actividades artesanales y domésticas, centros de administración donde se almacenaban los materiales que permitían a los escribas registrar las actividades reales y comerciales del lugar, y almacenes donde se depositaban las materias primas destinadas al alimento y al comercio, tanto como al consumo directo como para la distribución e intercambio, como los mercaderes que acudían a los palacios. La organización económica de Mesopotamia era tributaria, por lo que exigían impuestos diarios y excepcionales. Para evitar el fraude, las autoridades llevaban a cabo un cálculo de las cosechas y las controlaban por medio de comisiones especiales integradas por funcionarios del templo, escribas y vecinos. La agricultura era la base de la economía y solo era posible desarrollada con la ayuda del riego artificial. Los productos de cultivo más importantes que obtuvieron fueron los cereales, como el trigo, la cebada, el sésamo, lentejas, lino, fechas y otros productos como los frutos de la palmera, dátiles. Además inventaron el arado, que facilitó mucho las labores de campo y les ayudó a tener más posibilidades de desarrollo. En los campos el ganado criado se formaba por cabras, ovejas, corderos, para carne, leche y lana. Los bueyes servían para tirar de arados y otros servicios. Con el cuerno bovino hacían correas y zapatos, y con la leche de vaca fabricaban el requesón y quesos finos. La lana que producían era una materia prima de primer orden para la confección de tejidos y en concreto vestidos, al tiempo que a los productores lácteos era un elemento importante en la dieta del campesinado. Los propietarios de este ganado que vivían en la ciudad tenían que contraer pastores de las aldeas para que cuidaran de los rebaños. El asno era el animal más importante para cargar los productos de las caravanas de mercaderes, mucho más
cuanto que se introdujo la rueda y el carro, permitiendo, entre otras cosas, el mayor aprovechamiento de la fuerza de tracción de esos animales. Más tarde comenzaron a domesticar los caballos para montar como táctica de guerra. Mesopotamia carecía de materias primas básicas como la madera y la piedra y los metales. Esta carencia se solucionó mediante el comercio. La madera se importaba de Fenicia, la piedra de Elam y los metales provenían de la meseta de Anatolia. Estas transiciones comerciales se hacían mediante el trueque, ya que los mesopotámicos no conocían la moneda, sino tenían elementos que utilizaban como medidas de valor, por ejemplo, los lingotes de metal sellados o cantidades concretas de cereales. La sociedad de Mesopotamia era una sociedad jerarquizada, formada por distintos grupos graduados por el poder que ostenta o por la riqueza. El rey, también llamado en sí, era al mismo tiempo el gran sacerdote. El cargo era hereditario. Los privilegiados eran los nobles y los sacerdotes. Muchos pertenecían a la familia real y ocupaban altos cargos de sacerdocio. El ejército y la administración. De estos, lo más importante eran los escribas, por conocer la escritura. Artesanos, mercaderes y campesinos eran personas libres. Los primeros vivían en torno a palacios y a los templos. Los segundos, el grupo más numeroso, en el campo. Esclavos. Se podía ser esclavo por prisionero de guerra o por deudas. No eran libres, pero podían ser liberados por sus dueños. El rey en la sociedad de Mesopotamia. Los reyes mesopotámicos tenían un poder casi absoluto, ya que controlaban a los tres poderes fundamentales del Estado: el militar, como jefes de ejército; el político, como gestores del reino; y el religioso, como líderes de la jerarquía eclesiástica. La reina seguramente pasaba buena parte de su vida en el palacio, rodeado de cortesanas y esclavas. A pesar de eso, también ejercía funciones religiosas y se encargaba de la educación de sus hijos. La administración real. En el palacio, en torno al rey, había una serie de dignatarios y funcionarios que ejercían diferentes funciones administrativas. Los territorios de los imperios. Luis Portillo nos ayuda a clasificar la sociedad de Mesopotamia en dominantes y dominados. Los dominantes fueron los gobernantes pertenecientes a la nobleza, sacerdotes, militares y ricos comerciantes. La clase dominante detentaba el poder por sus riquezas, astucia política, dotes guerreros y sus conocimientos. La posición más elevada era la del rey, y que se apropiaba de poderes políticos, religiosos, así como los militares. Él no era considerado un dios, pero sí un representante de los dioses. Los dominados eran los campesinos, pequeños artesanos y los esclavos. Los esclavos eran generalmente prisioneros de guerra. La clase social subyugada consumía lo que producía y eran obligados a entregar gran parte de su producción para el sustento de la clase privilegiada de los gobernantes. La región de Mesopotamia fue habitada durante largos periodos por sumerios, babilonios, hititas, asirios y caldeos. Entre los innumerables pueblos que habitaron la antigua Mesopotamia existieron diferencias contrastables. Los asirios, por ejemplo, eran guerreros y organizaron una sociedad militarista. Los sumerios se dedicaron con énfasis a la agricultura y desarrollo de una sociedad con un gobierno teocrático. La familia en Mesopotamia. Las relaciones familiares eran monogámicas y patriarcales. Las mujeres, al contraer matrimonio, pasaban a formar parte de la familia del marido. Las bodas eran pactadas y decididas por las familias. De hecho, los matrimonios eran más bien contratos entre familias para unir a dos de sus miembros, a menudo cuando estos todavía eran niños. La mujer estaba siempre sometida, primero a su padre y después a su marido. Aunque el hombre de la casa tenía el poder de dirigir todos los aspectos de la vida familiar, los bienes materiales pertenecían tanto al hombre como a la mujer, que también tenía derechos como comerciar, actuar en asuntos jurídicos